When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay días que fluyen y días que se desmoronan desde el primer momento? ¿Por qué algunos días te levantas ya cansado, como si el peso del mundo te cayera encima antes de que siquiera hayas hecho nada? ¿Por qué a veces la ansiedad llega sin avisar, desde temprano, y ya no te suelta en todo el día? Tal vez no es el trabajo, tal vez no son las personas, tal vez no son los problemas que tienes pendientes. Tal vez es el orden en que estás comenzando tus días, porque hay una verdad que parece sencilla, pero que lo cambia todo cuando se vive de verdad. Cuando Dios no está primero, todo lo demás tiende a desordenarse. Pero cuando Él está primero, cuando lo pones en el centro antes que cualquier otra cosa, todo empieza a alinearse. Tu paz se fortalece, tus decisiones se aclaran, tu corazón por fin descansa. No te hablo desde la religión, te hablo desde lo profundo del alma. Hay un cambio real que ocurre cuando decides poner a Dios primero cada mañana. No es magia, es el resultado natural de construir el día sobre el fundamento correcto. Es el poder espiritual que se activa cuando el corazón le dice sí a Dios antes de decirle sí a todo lo demás. Y lo más hermoso es que no necesitas una vida perfecta, ni palabras elaboradas, ni una rutina complicada. Solo necesitas un corazón dispuesto a buscarlo primero. Si hoy llegaste a este video, no fue casualidad. Fue Dios que te trajo hasta aquí para recordarte algo que quizás sabías pero que necesitabas escuchar de nuevo. Ponlo primero, y mira lo que pasa. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, te invito a que escribas en los comentarios esta frase: Dios primero siempre. Es más que un comentario, es una declaración de lo que decides hoy. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video y suscríbete al canal para que este tipo de mensajes sigan llegando a tu vida. Lo primero que debemos saber es que lo que pones primero en la mañana decide el rumbo de todo el día. ¿Has notado que lo que entra primero a tu mente en la mañana define la manera en que enfrentas todo lo que viene después? Lo primero que piensas, lo primero que miras, lo primero a lo que le das tu atención al despertar, eso marca el tono del resto del día. Es como el volante de un automóvil. Un pequeño giro al principio puede significar kilómetros de diferencia al final del trayecto. Y así funciona la mañana. Un giro de pocos grados en los primeros minutos cambia completamente la dirección del día entero. La mayoría de las personas hoy comienza el día mirando el celular, revisando notificaciones antes de abrir completamente los ojos, viendo las noticias antes de hablar con Dios, respondiendo mensajes antes de darle el primer momento al Señor, llenando la mente de ruido externo antes de que la paz de Dios tenga oportunidad de instalarse. Y así, sin darse cuenta, la ansiedad gana la mañana. Y cuando la ansiedad gana la mañana, muchas veces gana el día completo. Pero Jesús nos mostró otra manera. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, el que sanaba enfermos y calmaba tormentas, el que tenía autoridad sobre todo lo visible y lo invisible, tenía un hábito que revela algo poderoso. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús se levantaba antes que todos para buscar al Padre, antes de los milagros, antes de las multitudes, antes de las demandas del día. Si el Hijo de Dios sentía la necesidad de comenzar su día en comunión con el Padre, ¿cuánto más tú y yo? Poner a Dios primero,
No es una opción espiritual para cuando tienes tiempo extra. Es la decisión más importante que puedes tomar cada mañana, porque el día que empieza con Dios no es el mismo que el día que empieza sin Él. Y esa diferencia se nota en tu paz, en tus decisiones, en la manera en que tratas a las personas que encuentras, en la fortaleza que tienes cuando algo sale mal. Todo eso empieza en los primeros minutos, y esos primeros minutos son tuyos para decidir. Piensa en lo que ese hábito de empezar con el celular produce acumulado en el tiempo. Si cada mañana el primer contenido que entra a tu mente es ruido, preocupación o comparación, estás entrenando tu sistema interno para funcionar desde esos estados. Estás enseñándote a ti mismo que el día es una amenaza que hay que enfrentar desde el primer momento. Y cuando el cuerpo aprende eso, la respuesta al estrés se activa antes de que haya razón real para ella. Llegas a las 9 del mañana ya agotado, no porque el día fuera difícil, sino porque comenzaste cargando lo que no te correspondía cargar desde el primer instante. Pero el Salmo 5, versículo 3, dice algo diferente sobre cómo puede comenzar el día. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Presentarse delante de Dios, antes de presentarse delante del mundo, eso cambia la dirección de todo lo que sigue. Lo segundo que debemos comprender es que cuando Dios es lo primero, el caos encuentra su lugar. ¿Alguna vez has sentido que tu vida es un rompecabezas donde las piezas no encajan por más que lo intentas? Que tienes trabajo, familia, responsabilidades, sueños, heridas, preguntas pendientes y todo eso junto produce una sensación de desorden que no sabes cómo resolver. Que corres todo el día y al final sientes que no avanzaste lo suficiente. Que produces mucho pero descansas poco. Que estás ocupado pero no en paz. Hay una razón para ese desorden, y hay una solución que la mayoría de las personas pasa por alto porque parece demasiado sencilla. Jesús lo dijo con una claridad que no deja lugar a dudas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero el reino, primero Dios, primero su voluntad, y luego como consecuencia natural, todas estas cosas os serán añadidas. No algunas, no las más urgentes, todas. El problema es que la mayoría de las personas vive ese versículo al revés. Primero el trabajo, primero los pendientes, primero las preocupaciones, primero el celular con todo lo que demanda. Y Dios, si queda tiempo, al final del día cuando ya no queda energía para nada. Y cuando Dios está al final, el desorden que querías resolver se multiplica, porque intentas acomodar las piezas de tu vida con tus fuerzas limitadas, cuando hay alguien que las conoce todas y sabe exactamente cómo encajan. Cuando pones a Dios primero, no es que los problemas desaparecen, es que ya no los enfrentas solo, es que tu perspectiva cambia, es que la paz que necesitabas para manejarlos bien llega antes de que lleguen ellos. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se consigue con esfuerzo, no se logra con más disciplina o más planificación. Se recibe cuando el orden es correcto. Cuando Dios es lo primero, el resto encuentra su lugar, no de manera mágica, de la manera en que lo hace quien conoce el principio y el final de tu historia. Y hay algo más que ocurre cuando el orden es correcto. Cuando Dios está primero, tú dejas de ser el centro de todo, y paradójicamente eso te libera, porque ya no cargas el peso de tener que resolver todo con tus propias fuerzas. Ya no necesitas tener todas las respuestas antes de dar el siguiente paso. Ya no dependes exclusivamente de tu propia capacidad para que las cosas funcionen. Hay alguien que sabe más que tú sobre lo que necesitas, que ve más lejos de lo que tus ojos pueden ver, que puede acomodar piezas que están fuera de tu alcance. Y ese alguien trabaja mejor cuando tú le das el primer lugar. No el último, el primero. ¿Alguna vez tomaste una decisión importante sin haber buscado dirección primero y después te arrepentiste? ¿Cuántas veces respondiste desde el enojo o la ansiedad porque no habías tenido tu momento con Dios en la mañana? ¿Cuántas veces tomaste un camino que luego resultó equivocado simplemente porque comenzaste el día sin buscar sabiduría?
Hay una historia en la Biblia que responde a eso con una claridad que transforma. Salomón era rey. Tenía el poder, los recursos, la autoridad de gobernar una nación. Pero antes de gobernar, hizo algo que marcó toda su historia. Dios le apareció de noche y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Era una invitación sin límites, un cheque en blanco del cielo. Y Salomón pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido larga vida, pudo haber pedido la destrucción de sus enemigos. Pero Salomón pidió sabiduría. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. «Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo». No pidió para sí mismo, pidió para poder cumplir su llamado, pidió lo que necesitaba para hacer bien lo que tenía que hacer. Y la respuesta de Dios fue extraordinaria. Primero le dio la sabiduría que pidió, luego le añadió todo lo que no pidió, riquezas que no solicitó, honor que no demandó, un reinado que ningún rey antes o después igualó. ¿Ves el principio que hay ahí? Salomón buscó primero lo que tenía que ver con el propósito de Dios, y todo lo demás fue añadido. No tuvo que perseguir las riquezas, no tuvo que diseñar estrategias de éxito, buscó primero lo correcto, y lo correcto produjo todo lo demás. Eso es exactamente lo que Jesús resumió en Mateo 6:33, y sigue siendo tan válido hoy como lo fue en el tiempo de Salomón. Cuando buscas primero la sabiduría de Dios para tu día, para tus relaciones, para tus decisiones, Él añade lo que tus propias estrategias nunca podrían haber conseguido. Porque Él conoce el cuadro completo, y tú solo ves una parte. La pregunta es, ¿a quién le estás pidiendo dirección cada mañana? Porque tomar decisiones sin buscar la sabiduría de Dios primero es como intentar navegar sin brújula. Puedes moverte, puedes esforzarte, puedes trabajar duro, pero sin dirección correcta, el esfuerzo no necesariamente lleva a donde necesitas llegar. Y hay algo que la historia de Salomón revela que muchas personas pasan por alto. Salomón no pidió sabiduría una sola vez. La Biblia muestra que el hábito de buscar a Dios primero fue lo que definió las mejores épocas de su reinado. Y cuando Salomón se alejó de ese hábito, las consecuencias fueron visibles en su vida y en su reino. El principio no es para una sola mañana extraordinaria, es para cada mañana ordinaria, porque son las mañanas ordinarias las que construyen la vida extraordinaria. Lo cuarto que debemos comprender es que lo que siembras en los primeros minutos lo cosechas durante el día. ¿Sabías que cada mañana es un campo en blanco donde tú decides qué va a crecer? No es una metáfora bonita, es una ley espiritual que funciona todos los días sin excepción. Si siembras queja, cosechas insatisfacción. Si siembras miedo, cosechas ansiedad. Si siembras el ruido del mundo, cosechas confusión. Pero si siembras oración, cosechas dirección. Si siembras gratitud, cosechas gozo. Si siembras la palabra de Dios, cosechas fe para lo que venga. Gálatas capítulo 6, versículo 7 lo dice con una claridad que no admite excepciones. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo, sin excepción, sin que importe si crees que las leyes espirituales aplican para ti o no. Lo que siembras en la mañana lo cosecharás durante el día. Por eso los primeros minutos importan tanto, porque en esos primeros minutos estás plantando la primera semilla espiritual de las siguientes horas, y esa semilla determina en buena medida el fruto que aparecerá durante el transcurso del día. David lo entendía así. Era rey, guerrero, enfrentaba batallas reales todos los días, y aún así en el Salmo 5, versículo 3 escribió: «Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré». Fíjate en ese detalle final, y esperaré. David no solo oraba, esperaba. Tenía la expectativa de que Dios respondería, de que algo ocurriría porque había comenzado el día buscándolo. Esa expectativa, esa confianza activa de que Dios habla y actúa cuando lo buscas, es lo que produce la firmeza que ninguna estrategia humana puede dar. Y todo empieza con la semilla que plantas al despertar. ¿Qué estás sembrando hoy? Porque hay personas que quieren cosechar paz sin haber sembrado comunión, que quieren claridad sin haber buscado la voz de Dios, que quieren fortaleza pero no abrieron la Biblia ni oraron. Y no se trata de mérito ni de religiosidad. Se trata de un principio que funciona con quien lo pone en práctica.
Si quieres ver a Dios en tu día, tienes que invitarlo desde el principio. Y no importa cuán ocupado estés, no importa cuán corto sea el tiempo, a veces basta con que te levantes, pongas los pies en el suelo y digas en voz baja: Señor, gracias por este nuevo día, guíame, estoy aquí. No es la cantidad de tiempo lo que define la siembra, es la disposición del corazón. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces dejaste de buscar a Dios en la mañana porque las circunstancias lo dificultaron? Porque el día anterior fue muy difícil, porque llegaste tarde a dormir, porque el cansancio era demasiado, porque la situación que enfrentabas era tan pesada que no sabías ni qué decirle a Dios. Hay un hombre en la Biblia que enfrentó algo mucho más difícil que todo eso, y no lo dejó. Su nombre era Daniel. Daniel vivía en un país que no era el suyo. Había sido llevado a Babilonia lejos de todo lo que conocía. Vivía bajo el poder de un rey que no reconocía a su Dios. Y llegó el momento donde un edicto del rey ordenó que nadie podía orar a ningún dios que no fuera él. La consecuencia de desobedecer era el foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel capítulo 6, versículo 10 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Esas 4 palabras revelan algo esencial. No fue heroísmo extraordinario lo que sostuvo a Daniel en ese momento de presión extrema. Fue el hábito ordinario que había cultivado durante años. Cuando llegó la circunstancia más difícil de su vida, Daniel hizo lo mismo que siempre hacía. Buscó a Dios. Primero, antes que el análisis, antes que la estrategia, antes que el miedo. Y el foso de los leones no pudo con él. No porque Daniel fuera un superhéroe espiritual, sino porque llevaba años construyendo un hábito que ninguna presión externa podía interrumpir. Cuando tu vida tiene ese hábito enraizado, cuando buscar a Dios primero se vuelve tan natural como respirar, los momentos de presión no te desestabilizan de la misma manera, porque tu primer movimiento ya está definido, y ese primer movimiento, en los momentos que más importan, lo cambia todo. Porque cuando tienes años de hábito construido, cuando buscar a Dios primero ya forma parte de quién eres y no solo de lo que haces, los momentos de presión extrema no te encuentran desarmado. Te encuentran con un sistema de respuesta espiritual que ya sabe qué hacer. No improvisas, no reaccionas desde el pánico, no buscas a Dios por primera vez en medio de la crisis, llevas años buscándolo primero, y en el momento donde más lo necesitas, esa historia construida te sostiene. Eso es lo que produjo el hábito de Daniel. No el foso de los leones lo que reveló su carácter. El hábito diario de orar que tenía desde antes de que el foso existiera. Lo siguiente que debemos comprender es que lo urgente no puede robarle el lugar a lo primero. ¿Cuántas veces dejaste lo importante para después porque lo urgente lo ocupó todo? Es el error más común y más costoso de la vida moderna. Lo urgente grita, lo importante susurra, y en el ruido del día a día, el que grita siempre parece ganar. El Evangelio de Lucas capítulo 10 cuenta la historia de 2 hermanas que ilustran esto de una manera que es difícil de olvidar. Jesús llegó a la casa de Marta y María, y cada una respondió de manera diferente a su presencia. Marta se ocupó de inmediato. Había que preparar. Era una visita importante y ella quería hacerlo bien. Estaba sirviendo, organizando, gestionando todo para que nada faltara. Todo lo que hacía era bueno y necesario. Pero María hizo algo diferente. Se sentó a los pies de Jesús y escuchó. Y cuando Marta, frustrada por cargar sola con toda la preparación, le pidió a Jesús que le dijera a su hermana que la ayudara, la respuesta de Jesús dice todo lo que necesitamos escuchar. Lucas capítulo 10, versículo 42. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte. No la parte más productiva, no la más visible, la buena parte. Estar presente con Jesús antes de hacer cualquier otra cosa. Y Jesús no dijo que lo que hacía Marta estaba mal. Lo que dijo es que había algo que venía primero, algo que si se saltaba, dejaba al resto sin el fundamento correcto. Tu mañana puede ser ese momento de la buena parte.
El momento donde, antes de que las responsabilidades del día te absorban, antes de que lo urgente comience a exigir tu atención, tú eliges sentarte con Dios, escucharlo, dejar que su presencia hable antes que cualquier otra cosa. Marta también tenía razón en lo que hacía. La diferencia no era que una trabajaba y la otra no. La diferencia era el orden. Y ese orden es exactamente lo que determina si el día fluye o si se desmorona. Hay una frase que resume esto con una claridad que es difícil de olvidar. No es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridad. Porque para lo que es realmente prioritario, siempre encontramos tiempo, siempre encontramos el momento, siempre reorganizamos lo que sea necesario para que ocurra. Si alguien que amas mucho te llama y necesita hablar, encuentras el tiempo aunque el día esté lleno. Si hay algo que te emociona profundamente, haces espacio para ello. ¿Por qué no hacer lo mismo con Dios? La respuesta, cuando somos honestos, casi siempre es la misma. No es que no tengamos tiempo, es que todavía no internalizamos completamente que ese primer momento con Dios vale más que todo lo que viene después. Pero cuando lo descubres, cuando lo vives de verdad, ya no quieres empezar el día de ninguna otra manera. Hay una verdad que muchas veces olvidamos. Lo que ocurre dentro de ti es más determinante que lo que sucede a tu alrededor. Puedes tener un día difícil, puedes enfrentarte a personas complicadas, puedes recibir noticias que no esperabas. Pero si tu interior fue fortalecido en la mañana cuando hablaste con Dios, nada de eso puede derribarte de la misma manera. Lo que cambia cuando pones a Dios primero no es solo tu entorno, es tu forma de enfrentarlo. Y esa diferencia hace todo. Porque no se trata de evitar la tormenta, se trata de que cuando la tormenta llegue, tú tengas un ancla. Y ese ancla es la relación con Dios que fortaleciste desde temprano. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz. No paz parcial, no paz solo cuando todo va bien. Completa paz para el que persevera en mantener su pensamiento en Dios. Y esa perseverancia no nace de una sola oración extraordinaria. Nace de la consistencia de 1000 mañanas ordinarias donde el corazón eligió a Dios antes que al mundo, donde quizás no hubo emoción especial, donde la oración fue corta y sencilla, donde no pasó nada espectacular. Pero el corazón eligió buscar a Dios de todas formas, y esa elección repetida produce algo que no puede fabricarse de ninguna otra manera. El carácter cambia. Donde antes había impaciencia aparece templanza. Donde antes había ansiedad aparece quietud. Donde antes había reacciones impulsivas aparecen respuestas sabias. No porque te esforzaste más en ser mejor, sino porque cada mañana te llenaste de Dios, y lo que llena el interior inevitablemente se desborda hacia el exterior. Un recipiente no puede dar lo que no tiene, pero el que se llena de Dios cada mañana tiene algo que dar durante todo el día. Algo que las personas a su alrededor sienten aunque no puedan explicarlo. Esa es la transformación invisible que empieza en los primeros minutos del día, y que con el tiempo todos notan aunque no sepan exactamente de dónde viene. Tu pareja lo nota, tus hijos lo notan, las personas con quienes trabajas lo notan, no siempre en un momento específico y dramático. Lo notan en la acumulación de días donde respondiste diferente, donde tuviste paciencia cuando antes no la tenías, donde tomaste una decisión con sabiduría donde antes habrías reaccionado desde el miedo. Eso no lo produce el esfuerzo de querer ser mejor, lo produce llenarse de Dios cada mañana, porque lo que llena el interior inevitablemente se desborda al exterior, siempre. Ahora quiero que medites en esta pregunta. ¿Qué pasaría en tu vida si cada mañana construyeras un altar? No de piedra ni de incienso, un altar interior, un espacio donde antes de que el mundo entre, tú te presentas ante Dios y le dices: aquí estoy, tú primero. Los altares en la Biblia eran lugares de encuentro entre lo humano y lo divino, lugares donde se reconocía que Dios era la fuente de todo, lugares donde el corazón se alineaba con el cielo antes de operar en la tierra. Tu mañana puede ser ese altar, y no necesita ser larga ni elaborada ni perfecta. El Salmo 91, versículos 1 y 2 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Habitar, no visitar,
Esa es la diferencia entre la vida que construye sobre Dios y la que solo lo busca en emergencias. Habitar en su presencia significa hacerlo parte de tu cotidiano, del primer momento del día, del primer pensamiento, de la primera conversación antes de que comience cualquier otra. Dios no busca que lo sigas por obligación. Él busca comunión, busca una relación real, no cumplimientos religiosos, y esa relación no se construye deprisa ni por cumplir. Se construye en la intimidad, en ese instante en que decides apagar el ruido de afuera para encender el corazón por dentro. Ese es tu altar personal. No necesita ser grande, no necesita durar horas, solo necesita ser real. Porque lo que ocurre en esos minutos se traduce en sabiduría para el resto del día, en consuelo para los momentos difíciles, en dirección cuando no sabes qué camino tomar, en paz cuando todo a tu alrededor se mueve. Y además, algo aún más hermoso sucede con el tiempo. Dios empieza a preparar tu entorno a través de tus oraciones. Las situaciones mejoran, las personas cambian, las puertas se abren, y muchas veces tú ni siquiera sabes que fue esa oración de la mañana la que movió el cielo para que algo pasara. Pero así es como funciona el altar de la mañana. Actúa en lo invisible mientras tú caminas confiado en lo que viene. Y hay algo que Dios hace en esos momentos de altar de la mañana que ninguna otra experiencia puede replicar. Te habla, no siempre con voz audible, a veces con una paz que llega sin razón lógica, con una claridad repentina sobre algo que llevaba semanas sin saber cómo resolver, con una convicción suave que señala el camino cuando el camino no era visible, con una palabra en la Biblia que parece escrita exactamente para lo que estás viviendo ese día. Esas no son coincidencias, son las respuestas de un Dios que escuchó la oración de la mañana y que actúa en los tiempos y de las maneras que solo Él puede determinar. Por eso el altar de la mañana no es un acto religioso vacío, es el espacio donde Dios y tú se encuentran, y de esos encuentros salen las personas transformadas. Ahora quiero que interiorices en esta pregunta. ¿Sabes cuál es uno de los errores más comunes en la vida espiritual? Buscar a Dios en intensidad en lugar de en constancia. Hay personas que tienen momentos extraordinarios con Dios, retiros, noches de oración, experiencias que los marcan profundamente. Y esos momentos son genuinos y valiosos. Pero cuando los momentos extraordinarios no están conectados por la fidelidad de los días ordinarios, el impacto se diluye. Porque Dios no transforma principalmente a través de los momentos espectaculares. Transforma a través de la constancia silenciosa de 1000 mañanas ordinarias, donde el corazón lo eligió primero. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: No nos cansemos, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A su tiempo, no al tuyo, no cuando lo esperas, no cuando lo ves venir. Hay puertas que no se abren con una oración de emergencia. Se abren con la acumulación de fidelidad de meses y años de buscar a Dios primero cada mañana, con la siembra constante de quien no desmaya aunque el día anterior haya sido difícil, con la perseverancia de quien sigue apareciendo aunque no sienta emoción cada vez. La ansiedad quiere que vivas con prisa, que si no ves fruto de inmediato pienses que nada funciona, pero la fe madura funciona diferente. La fe madura sabe que hay procesos que solo el tiempo puede madurar, que hay transformaciones que requieren la constancia de días donde no hubo señal visible, que hay respuestas que Dios preparó para el momento que solo Él conoce. Y mientras ese momento llega, tu parte es no desmayar, seguir sembrando, seguir eligiendo a Dios primero. Hay algo hermoso que ocurre cuando miras hacia atrás después de años de fidelidad en las mañanas. Empiezas a ver cómo situaciones que parecían imposibles se resolvieron, cómo puertas que habías dejado de imaginar se abrieron, cómo personas llegaron a tu vida en los momentos exactos que necesitabas. Y en muchas de esas situaciones puedes trazar una línea directa desde aquella oración de la mañana, quizás sencilla, quizás corta, hasta el resultado que ninguna estrategia humana podría haber producido. Eso es lo que produce la constancia silenciosa de las mañanas con Dios. No la garantía de que todo saldrá exactamente como lo imaginas. La certeza de que Dios está obrando, que el tiempo de la cosecha llegará, que cada mañana de fidelidad fue una siembra que no se perdió. Y eso produce algo en la vida espiritual que la ansiedad nunca podría producir. Estabilidad. No la estabilidad de quien tiene todo bajo control,
La estabilidad de quien confía en que alguien más grande que él tiene todo bajo control. Cuando tu vida está anclada en el hábito diario de buscar a Dios primero, las tormentas que llegan no te encuentran sin ancla, encuentran a alguien que ha practicado confiar durante años, y eso hace una diferencia que ninguna circunstancia puede borrar. Pero ¿qué pasa cuando lo que pones primero cada mañana determina quién eres al final del día? Llegamos al corazón de todo. Cada mañana tienes una decisión que parece pequeña pero que tiene consecuencias enormes. ¿A quién le das el primer momento del día? Si se lo das a las noticias, comenzarás el día cargando el peso del mundo. Si se lo das a las redes sociales, comenzarás el día comparándote con los demás. Si se lo das a las preocupaciones que quedaron del día anterior, comenzarás el día derrotado antes de que empiece. Pero si se lo das a Dios, algo diferente ocurre. Proverbios capítulo 8, versículo 17 dice: Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Me hallan los que temprano me buscan. Eso es una promesa directa de Dios. Los que lo buscan lo hallan, y cuando lo hallas no solo recibes su presencia para ese momento, recibes la dirección para el día entero, la sabiduría para las decisiones que vendrán, la paz para enfrentar lo que no esperabas, la identidad de alguien que sabe que no camina solo. Y esa identidad es lo que determina quién eres al final del día. No tus circunstancias, no lo que otros piensan de ti, no los resultados que lograste o que no lograste. ¿Quién eres cuando el día presiona? ¿Quién eres cuando algo sale mal? ¿Quién eres cuando nadie está mirando? Esa persona, la que puede ser en los momentos que más importan, se forma en las mañanas, en esos primeros minutos que parecen pequeños pero que construyen el corazón que enfrentará todo lo que viene después. Hay personas que viven reactivas. Su ánimo depende de lo que pasa. Si todo va bien, están bien. Si algo sale mal, todo se derrumba. Pero los que buscan a Dios cada mañana aprenden a vivir desde la raíz, no desde las ramas. Y por eso no se caen con cualquier viento. Porque su fuerza no está en las circunstancias, sino en la presencia de Dios que los fortalece desde adentro. No necesitas hacerlo perfecto para empezar. No necesitas una rutina elaborada, ni un lugar especial. No necesitas las palabras perfectas, ni sentirte espiritual. Solo necesitas comenzar. Con lo que tienes, con honestidad, con un corazón que dice: Señor, hoy tú primero. Guíame, acompáñame, habla a mi corazón antes de que el mundo lo haga. Y verás cómo esa pequeña decisión, repetida cada mañana, empieza a cambiar cosas que ni imaginabas que podían cambiar. Porque cuando Dios es lo primero, el resto encuentra su lugar. No de golpe, no de manera espectacular siempre, pero de manera real, de manera constante, de la manera en que solo Él puede producir. Así que antes de que el día te absorba, antes de que lo urgente le robe el lugar a lo primero, Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. antes de que el ruido del mundo apague la voz de Dios, ponlo primero. Y mira cómo todo lo demás se alinea. Dios primero, siempre. Por eso te animo a escribirla en los comentarios. Dios primero, siempre. No como un ritual, como la decisión de alguien que entendió hoy que el orden de sus mañanas puede cambiar el rumbo de su historia. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto, porque tal vez hay alguien en tu vida que lleva tiempo sintiéndose desordenado por dentro sin saber por qué. Este mensaje puede ser la respuesta que buscaba. Porque lo que empieza en la mañana de una persona puede transformar la historia de muchas. Todo comienza con una sola decisión. Dios primero. Ahora quiero llevarte a interiorizar en esta pregunta. ¿Sabías que el miedo necesita espacio vacío para crecer? No el silencio tranquilo de la presencia de Dios, el espacio donde no hay nada que lo confronte, donde no hay nada que lo cuestione, donde no hay una verdad más grande que lo reduzca a su tamaño real. Y cuando empiezas el día sin Dios, ese espacio existe. El miedo entra, a veces con nombre propio: miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a la enfermedad, miedo a que algo se pierda. A veces sin nombre, esa sensación difusa de que algo puede salir mal, esa ansiedad que pesa aunque no puedas explicarla exactamente. Y cuando ese miedo ocupa los primeros minutos del día,
tiñe todo lo que viene después. Pero hay algo que el miedo no puede sostener frente a la presencia de Dios: su tamaño real. El miedo parece enorme cuando lo miras solo, cuando lo que tienes frente a él son tus propias fuerzas limitadas. Pero cuando lo miras desde la presencia de Dios, desde el Dios que creó el universo y que conoce el final de tu historia antes de que ocurra, el miedo se reduce a lo que realmente es: una mentira que no tiene poder sobre quien camina con Dios. Isaías capítulo 41, versículo 10 lo dice con una autoridad que el corazón necesita recibir. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 4 promesas en un solo versículo. No temas, no desmayes, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. No son palabras para leer una vez y guardar. Son palabras para declararlas en la mañana antes de que el miedo intente instalarse, para llenar el espacio que el miedo quería ocupar con una verdad más grande que él. Y cuando haces eso cada mañana, algo sucede con el tiempo. El miedo ya no tiene el mismo acceso, no porque desaparezca para siempre, sino porque tu primer movimiento al despertar ya no es hacia él sino hacia Dios, y esa dirección cambia todo el recorrido del día. El Salmo 56, versículo 3 dice: En el día que temo, yo en ti confío. No dice que el temor nunca vendrá. Dice que cuando venga la respuesta es confiar. Y esa confianza no aparece de la nada en el momento de la presión. Se construye cada mañana cuando le das a Dios el primer espacio del día. Ahí es donde Él fortalece tu espíritu, donde te recuerda quién eres, donde la verdad sobre su carácter reemplaza las mentiras del miedo antes de que el día comience. Y si empiezas así, el miedo pierde su mejor oportunidad, porque tú ya no llegaste vacío al día, llegaste lleno de Dios, y donde hay plenitud de Dios, no hay espacio para que el miedo se instale. Te invito a tener presente esta frase hoy: lo que honras primero es lo que define tu historia. Sí, repitámosla de nuevo. Lo que honras primero es lo que define tu historia. ¿Y sabes qué es lo más curioso de todo? Que cuando empiezas el día con Dios, tu sentido del tiempo cambia. Ya no sientes que el tiempo te persigue, ya no sientes que nunca hay suficiente, porque cuando Dios es lo primero, Él también ordena el tiempo. Y lo que parecía imposible caber en el día de repente cabe, no porque el día se alargó, sino porque tus prioridades se ordenaron desde el principio. Hay una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad. ¿Qué es lo que más honras en tu vida? No en teoría, no en lo que dices, en lo que haces, en lo que pones primero cuando tienes que elegir. Porque lo que honras primero, eso define la dirección de tu historia. Si honras primero el trabajo, tu historia girará alrededor del trabajo. Si honras primero la opinión de los demás, tu historia girará alrededor de lo que otros piensan. Si honras primero tus propios planes y estrategias, tu historia girará alrededor de tus capacidades y sus límites. Pero si honras primero a Dios, algo diferente ocurre. Proverbios 3, versículos 5 y 6 lo resume con una claridad que parece sencilla pero que es profunda. Fíate del Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos, no solo en los caminos grandes y difíciles, en todos, en los pequeños también, en las decisiones del día a día, en los momentos que parecen insignificantes pero que acumulados definen la dirección de la vida. Y la promesa que viene con eso es extraordinaria. Él enderezará tus veredas, no tú, Él. Hay caminos que el esfuerzo humano no puede enderezar, situaciones que la inteligencia humana no puede resolver, relaciones que la habilidad comunicativa por sí sola no puede restaurar, puertas que ninguna estrategia puede abrir. Pero hay un Dios que puede enderezar lo que el esfuerzo humano no alcanza, y Él lo hace para quienes lo reconocen primero, para quienes le dan el lugar que le corresponde en sus mañanas, en sus días, en sus decisiones. Honrar a Dios primero no es solo un acto espiritual, es la decisión más práctica que puedes tomar, porque determina si eres tú quien lleva el peso de tu historia, o si hay alguien que la lleva contigo de una manera que cambia todo. Y esa decisión se toma cada mañana, antes de que el día empiece, antes de que las urgencias lleguen,
antes de que el mundo exija tu atención. En ese primer momento silencioso donde todo todavía es posible. ¿A quién vas a honrar primero hoy? Esa respuesta repetida cada mañana es lo que construye la historia de tu vida. Una mañana a la vez, Dios primero, y mira cómo todo lo demás se alinea. Ahora quiero invitarte a interiorizar en el poder de una vida que empieza bien cada día. ¿Cuántas veces al final del día sentiste que algo faltó? No en términos de productividad, sino en términos de profundidad, de significado, de la sensación de que el día tuvo propósito y no solo actividad. Esa sensación de vacío al final del día muchas veces tiene su origen en el inicio del día, en que comenzaste a correr antes de saber hacia dónde ibas. ¿Alguna vez observaste la diferencia entre una persona que comenzó el día bien y una que no? No es solo el ánimo, es la manera en que procesan lo que les pasa, la manera en que hablan con los demás, la manera en que toman decisiones bajo presión, la manera en que se sostienen cuando algo no sale como esperaban. Hay algo en el inicio del día que determina la calidad de todo lo que viene después, y ese algo no tiene que ver con si el café salió perfecto o si el tráfico estuvo fluido. Tiene que ver con lo que ocurrió en el interior antes de que el exterior comenzara a exigir. Cuando una persona comenzó el día con Dios, tiene algo que la que no lo hizo no tiene todavía, una perspectiva diferente. No la perspectiva del que enfrenta el día con sus propias fuerzas, la perspectiva de quien ya habló con el Dios que conoce el final del día antes de que empiece, que ya recibió una dosis de paz que no dependió de ninguna circunstancia, que ya se recordó a sí mismo quién es y quién camina con él. Y esa perspectiva cambia todo. Cambia cómo escuchas cuando alguien te habla con dureza, cambia cómo respondes cuando una situación no sale como esperabas, cambia cómo te tratas a ti mismo cuando cometes un error, cambia cómo ves los problemas que el día inevitablemente trae. Ya no los ves como amenazas que tienes que enfrentar solo, los ves como situaciones que Dios ya conocía cuando lo buscaste en la mañana, y que por lo tanto ya tienen una respuesta que irá apareciendo en la medida en que confíes. Eso no es ingenuidad, es la fe que produce resultados reales, la fe que la Biblia describe no como la negación de la realidad, sino como la certeza de que hay una realidad más grande que la que los ojos ven. Hebreos capítulo 11, versículo 1 lo define así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción. No esperanza vaga, no posibilidad optimista, certeza de lo que todavía no es visible pero que es real porque Dios lo sostiene. Y esa certeza se cultiva cada mañana cuando lo pones primero. Cuando le das a Dios los primeros minutos del día, estás cultivando la fe que te sostendrá durante todo lo que venga después. Estás construyendo la certeza que el miedo intentará deshacer y que resistirá porque está anclada en algo que no cambia. El carácter de Dios, su fidelidad que no depende de tus circunstancias, su amor que no varía según tu desempeño, su presencia que no se retira cuando el día se pone difícil. Todo eso está disponible para ti cada mañana, pero tienes que ir a buscarlo primero. Antes de buscar cualquier otra cosa, porque lo que buscas primero es lo que define la calidad de todo lo que sigue. Y tú tienes esa decisión en tus manos cada mañana. En ese primer momento silencioso donde el día todavía no comenzó y todo todavía es posible. ¿Qué vas a elegir mañana cuando abras los ojos? Esa respuesta, más que cualquier otra decisión del día, determinará quién eres cuando el día termine. Ponlo primero y mira lo que ocurre. No mañana cuando todo esté perfecto, no la próxima semana cuando tengas más tiempo, no cuando la situación mejore y te sientas más motivado. Hoy, mañana cuando abras los ojos, ese momento es tuyo y es el más importante de todo el día. Dios primero y todo lo demás en su lugar. Pero, ¿qué es lo que Dios hace cuando tú le das el primer lugar? Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida que requiere que tú le abras la puerta primero. No porque Dios no tenga poder para actuar sin tu permiso, sino porque en su amor eligió no forzar la relación. Eligió ser invitado antes que impuesto. Eligió esperar a que el corazón se vuelva hacia Él antes de derramar todo lo que tiene para dar. Y la mañana es esa invitación diaria. Ese momento donde tú voluntariamente le abres la puerta de tu día y dices, entra, tú primero, antes que todo lo demás. Y cuando Dios entra primero en tu día,
Lo que hace es algo que ningún esfuerzo humano puede replicar. Ordena lo que estaba desordenado. No siempre de la manera que esperabas, pero de la manera que realmente necesitas. Abre caminos que no existían en tu mapa. Cierra puertas que habrían llevado a lugares equivocados aunque en el momento parecieran buenas opciones. Pone personas en tu camino en los momentos exactos. Retira de tu camino lo que habría sido un obstáculo aunque todavía no lo pudieras ver. Trabaja en lo invisible de tu día antes de que lo visible empiece. Y cuando las cosas que preparó en lo invisible empiezan a manifestarse en lo visible, el corazón que comenzó el día con Dios las reconoce. Sabe que no fue casualidad. Sabe que hay una mano que guía. Y eso fortalece la fe para la mañana siguiente. Y la siguiente. Así se construye una vida que camina con Dios. No con un encuentro extraordinario que lo cambia todo de golpe. Con la fidelidad silenciosa de cada mañana donde el corazón eligió ponerse en el lugar correcto antes de que el día comenzara. Mateo capítulo 6, versículo 33 lo sigue siendo tan verdad hoy como cuando Jesús lo dijo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero el reino, y todas estas cosas. No algunas, todas. Esa es la promesa que espera a quien decide cada mañana que Dios va primero. No es una promesa fácil en el sentido de que no requiere nada. Requiere la decisión diaria, la fidelidad en lo ordinario, la constancia de quien no desmaya cuando no ve resultados inmediatos. Pero es una promesa real, respaldada por el carácter de un Dios que no miente, que no cambia, que no olvida lo que prometió, y que está esperando que tú le des el primer momento de mañana para demostrarlo una vez más. Así que esta noche, antes de dormir, toma una decisión. Mañana cuando abras los ojos, antes del celular, antes de las noticias, antes de los pendientes, antes de cualquier otra cosa, le vas a dar a Dios el primer momento. Aunque sea 5 minutos, aunque sean 3, aunque sea solo decir, Señor, gracias por este día, guíame, tú primero. Empieza ahí, y mira lo que ocurre. Porque cuando Dios es lo primero, todo lo demás se alinea. Dios primero, siempre. Amén.